Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legatly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que aumenten su capacidad y por ende rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados de alguna manera con IA mercantil, con la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Porque al conocer y aplicar a nivel profesional como equipo de abogados, como profesionales del derecho como equipo, los fundamentos del derecho, detectan y solucionan de una manera cada vez más simple, entre más perfeccionan lo aprendido con la práctica, los problemas jurídicos de cada asunto, de cada caso, de cada relación jurídica que se vincule de alguna forma con IA mercantil y esté a su cargo. Y por eso se optimizan jurídicamente. Y hoy explicaré la gestión diligente de casos jurídicos preventivos y correctivos relacionados con terceras empresas vinculadas con la IA mercantil, con un producto empresarial mercantil comercial de inteligencia artificial, de IA. Y terceras personas, en este caso, en este contexto, significa cualquier persona que no sea la empresa productora de una inteligencia artificial. Y por eso, por supuesto, por un lado, la creación de la IA debe existir válidamente y por ende cada persona natural, es decir, física, es decir, como ser humano, y jurídica, es decir, moral, es decir, como organización de los sectores público y privado, relacionada con la creación, con la forma de creación, con la creación de la IA mercantil, debe existir válidamente, es decir, debe aplicar, por ende, de alguna manera, los derechos y deberes en relación con la manera en la cual procedan, apliquen frente a su persona a la medida de cada caso vinculado con la creación de IA mercantil. Cada persona debe lograr, por ende, aplicarlos de alguna manera, aplicar los derechos y deberes según cómo los debe aplicar. Y así se crea válidamente la IA mercantil, porque la ideación, el diseño, el desarrollo y propiamente la producción, por ende final, definitiva, de la IA mercantil, de IA mercantil, del respectivo producto comercial mercantil de inteligencia artificial, existe con armonía jurídica, de una forma armónica con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con ello, a la medida del caso vinculado con ello, porque se trata de hacer el caso válido de creación relacionado con la creación de IA mercantil, relacionado de alguna manera con la creación, con la forma de la creación, con la creación de la IA mercantil, de IA mercantil, y como consecuencia, cuando el caso es válido, cuando coincide con la manera en la cual los derechos y deberes se aplican frente a él, la IA mercantil es válida al existir en un caso válido, en relación con un caso válido. Y por eso terceras personas son quienes no creen la IA mercantil, un producto de IA mercantil, una IA mercantil comercial. Entonces, terceras personas son cualquier persona relacionada con la distribución, el consumo y en general con cualquier forma de interacción en relación con una IA mercantil que por ende esté creada. Y por eso cada persona debe existir válidamente, cada tercera persona en relación con la empresa mercantil creadora de la IA, de su IA mercantil, debe existir válidamente para que así cada caso vinculado, de alguna manera que se vincule, de alguna manera vinculado con dicha IA mercantil exista válidamente gracias a que cada quien y propiamente que cada persona en el caso aplique los derechos y deberes, y esto existe cuando los seres humanos existentes en el caso aplican los derechos y deberes según cómo apliquen frente a cada quien, es decir, según cómo vayan aplicando y propiamente apliquen frente a cada quien, porque cuando cada ser humano cumple con el derecho, con el todo de lo definido mediante el derecho, en relación con la aplicación de los derechos y deberes, es decir, cuando cada ser humano logra aplicar de alguna manera los derechos y deberes, las personas aplican los derechos y deberes, todas las personas del caso, existentes en el caso, vinculadas con el caso, aplican los derechos y deberes, existen con base en la aplicación de los derechos y deberes, porque cuando un ser humano aplica los derechos y deberes, esto significa que atiende la forma en la cual los derechos y deberes se aplican y por ende deben ser aplicados por su persona, lo cual incluye la forma en la cual los derechos y deberes aplican frente a su persona en relación con las demás personas del caso.
Y como todo está conectado, el cumplimiento del derecho, es decir, el caso válido, solo existe cuando cada quien cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes, logra aplicar de alguna manera los derechos y deberes en el caso, porque el goce de un derecho existe cuando a la vez se gozan los demás derechos y cumplen todos los deberes. Todo está conectado. La aplicación de un derecho solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y los deberes, todos los deberes. Y por eso cada persona relacionada con la IA mercantil, por ende creada por una empresa mercantil, debe relacionarse válidamente ante esta a la medida de cada caso vinculado con IA mercantil, para que así el todo de la IA, exista válidamente y propiamente para que así exista el caso válido, al ser esta la forma del caso válido y por ende de lograr que lo relacionado con la IA mercantil, el todo de lo relacionado con la IA mercantil, que todo lo relacionado con la IA mercantil exista válidamente. Y por ende esto incluye el que a la vez la empresa mercantil, la respectiva persona de la empresa mercantil, debe aplicar los derechos y deberes en cada caso relacionado con su IA mercantil para que así exista, por ende, el caso válido cuando tanto su persona como las demás personas aplican los derechos y deberes a la medida del caso, por ende. Entonces, terceras personas son cualquier persona distinta a la persona, por ende, de la empresa que se relacione para este tema con IA mercantil, con la IA mercantil, por ende, de la empresa mercantil, de dicha empresa mercantil. Y específicamente, la explicación se basa, en este caso, en las terceras empresas vinculadas de alguna manera con IA mercantil. Es decir, existe el universo, es decir, el grupo general de personas que son naturales, es decir, físicas, es decir, seres humanos, y jurídicas, es decir, morales, es decir, organizaciones de los sectores público y privado, y dentro de ello existen terceras personas que son las personas distintas de una persona, en este caso distintas de la empresa, y específicamente existe la clase de las terceras empresas, que son las terceras personas con el perfil de empresa, en este caso propiamente empresa mercantil comercial, vinculadas de alguna manera con IA mercantil comercial, con la IA mercantil de otra empresa, por ende de otra empresa mercantil comercial, de la IA mercantil de la empresa comercial mercantil creadora de la IA y propiamente titular de la inteligencia artificial en lo que pueda ser titular, porque la inteligencia artificial es un todo que existe por el producto directo y por lo que se requiera para su existencia, es decir, por los elementos analógicos, es decir, en átomos, es decir, físicos tradicionales, y electrónicos, principalmente digitales. Lo digital es la forma más avanzada de lo electrónico es el género y lo digital es una de sus especies, la especie más avanzada, y los elementos electrónicos, incluidos los digitales, existen en bits. Entonces se trata de tener en cuenta los elementos en átomos y en bits relacionados con la forma de la existencia de la IA mercantil. Entonces se trata de la empresa creadora, de lo que pueda crear y en relación con lo cual tenga el derecho de dominio frente a la creación y a la vez de tener en cuenta que existen elementos relacionados con su existencia que no necesariamente son de su titularidad, solo según exista la titularidad de derechos y deberes en relación con lo que, según el caso proceda, exista frente a la empresa mercantil creadora de la IA, que sea titular de la propiedad del derecho de dominio, del derecho por ende pleno de dominio, frente a lo que pueda tener y propiamente tenga en relación con su IA mercantil a la medida del caso. Entonces, terceras personas son quienes no sean creadoras de la IA mercantil y propiamente que no tengan el dominio frente a la IA mercantil. Entonces, terceras empresas, es decir, en general terceras personas, para que esto quede claro, son las personas que no sean la persona de la empresa mercantil comercial. Y específicamente terceras empresas son las personas que no son la empresa y terceras personas como empresas, terceras empresas vinculadas con IA mercantil son cualquier empresa que no sea la creadora y propiamente la titular del derecho de dominio en relación con una IA mercantil comercial. Entonces son cualquier empresa
mercantil comercial, de naturaleza jurídica mercantil comercial, relacionada con la distribución, el consumo y en general cualquier interacción que exista frente a una IA que ya esté creada, que existe, frente a un producto de IA mercantil que exista. Y por eso, en cuanto a los equipos de abogados, se trata de la gestión diligente de casos jurídicos a nivel preventivo o correctivo, es decir, frente al cumplimiento del derecho o una presunta culpa en relación con un producto empresarial, mercantil, comercial de inteligencia artificial en relación con una IA mercantil comercial. Y por eso los equipos de abogados no solo manejan casos relacionados con la empresa creadora y propiamente titular del derecho de dominio frente a la IA mercantil comercial, porque entonces tendrían que solo manejar la representación de empresas de esta envergadura y pues esta no es la única manera en la cual existen casos, es decir, relaciones jurídicas vinculadas con IA mercantil comercial, sino que a la vez manejan casos de cualquier otra empresa, de cualquier tercera empresa vinculada con IA mercantil, cualquier relación jurídica de una tercera empresa, y se trata de una relación jurídica vinculada de alguna forma con IA mercantil a nivel preventivo o correctivo. Y por eso, por ejemplo, se trata de tener en cuenta que una tercera empresa puede tener el perfil de distribuidora de una IA mercantil, por ende de otra empresa, o de consumidora de una IA mercantil de otra empresa. Y en este caso, se debe aclarar, se debe tener claro en qué consiste el perfil jurídico, la naturaleza jurídica de una empresa mercantil comercial como consumidora. Y es consumidora cuando su mercado no es el de la IA mercantil y propiamente no es el mercado del producto de IA mercantil específico vinculado con esta y por ende la empresa creadora, y propiamente titular del dominio de la IA mercantil en lo que sea titular del dominio frente a ello, debe responder y propiamente es responsable ante esta, ante la empresa como consumidor, ante la otra empresa que tiene la condición, la forma jurídica, el perfil jurídico de consumidor ante ella. Y por ende no puede considerar la empresa oferente de su IA mercantil que la otra empresa mercantil debe saber de fondo cómo relacionarse con su producto de IA mercantil y por ende la debe tratar es como consumidora, como persona no profesional en el mercado específico, es decir, con base en la forma específica en la cual existe el producto de IA mercantil, a la medida de cómo existe el caso específico. Y a la vez, frente a la distribución, para que esto quede claro, hay muchas formas de distribución comercial, mercantil, formas de distribuir un producto en el mercado. Y por ende, todo depende de cómo existe específicamente la distribución y por eso el equipo de abogados debe saber, debe poder saber y debe saber, probablemente tener la capacidad de descifrar, debe saber descifrar, es decir, calificar, clasificar jurídicamente la distribución, la forma de distribución existente, para saber cuál es la condición de esa tercera empresa mercantil frente a la empresa mercantil titular de su IA, ¿cierto? Y así, por ejemplo, se aclara si existe una distribución con un grado de autonomía o con otro grado de autonomía, porque puede existir una distribución bajo un contrato de distribución mercantil comercial o puede darse una figura de agencia mercantil comercial de un representante que de manera directa asume el riesgo para conquistarle mercado a ese producto de vida mercantil con su propio esfuerzo y a su cargo plenamente, ¿cierto? O en lo que dependa de su agencia a su cargo directo y si hay algo mixto, una mezcla de elementos puede haber algo basado en la agencia y algo basado en la distribución, porque no es que todo tenga que ser agencia y ya, todo depende de lo que asuma directamente el agente, por ende, la persona como empresa mercantil, la empresa en su condición de agente y lo que asume en su condición de no agente, por ejemplo, de ser suministrador, puede darse a la vez un contrato de suministro, que no significa agencia, ¿cierto? O sea, el equipo de trabajo debe ser capaz de clasificar, de descifrar jurídicamente la condición de cada forma de relación jurídica y por ende de los elementos dentro de esta para saber cómo existe el ser del caso, la forma del caso y cuál es el deber ser jurídico, cuál es la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con el caso y por ende en relación con sus partes y su todo. Es decir,
para tener claro el deber ser jurídico del caso, cómo debe existir jurídicamente el caso, cómo deben existir sus hechos y propiamente el todo de su hecho, el todo de su forma de existencia, el todo del hecho de su forma de existencia, y así, por ende, tener claro cómo se debe manejar válidamente el caso, cómo debe existir el caso, es decir, cómo existe el caso de una forma válida y por ende las demás personas, las personas relacionadas con la abogacía del equipo de abogados debe aplicar ello y las personas no relacionadas con la abogacía, con la actividad profesional, con el ejercicio profesional del equipo de abogados en el caso involucrado, debe de alguna manera lograr ello, pero como el equipo de abogados debe lograr que el caso se maneje válidamente según el alcance que tenga su abogacía, dicho conocimiento logrado por este debe ser por ende compartido por parte de las personas representadas con su abogacía y propiamente vinculadas con su abogacía ante las demás personas. En eso consiste el criterio de la lealtad en este punto, ¿cierto? En cuanto a esto, es decir, de la buena fe y propiamente de la diligencia, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes que incluye la característica de la lealtad y por ende de la solidaridad. La lealtad es decir, que prevalece que en la relación jurídica existe el cumplimiento y no el incumplimiento del derecho y por ende que prevalece que el interés del caso es que exista válidamente y por ende que se realice el caso válidamente y por ende se atiendan las necesidades válidas por las cuales existe el caso, es decir, se logran aplicar de alguna forma los derechos y deberes frente a intereses particulares, por ejemplo, de pretender que es mejor no decir nada para que se obtenga una indemnización y por ende la persona que desconozca cómo debe aplicar los derechos y deberes no tenga acceso a la información que puede acceder cuando se ha logrado por parte del equipo de abogados y puede ser provista por las demás personas vinculadas en el caso o por el mismo equipo de abogados a solicitud de una de las partes vinculadas con su abogacía. Y en ese sentido, precisamente se incrementaría el daño previsible y por ende el riesgo y por ende en relación con la IA mercantil la capacidad de su efecto negativo, porque se haría que la IA mercantil dentro del caso exista inválidamente, perdón, de una manera basada en la culpa, en lo antijurídico, exista inválidamente y por ende cause efectos antijurídicos, es decir, una forma, el todo y una forma de inaplicación de los derechos y deberes. Entonces, no, se trata es de precisamente la diligencia que incluye la buena fe, es decir, la intención de actuar con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende aplicando los derechos y deberes y por ende siendo aplicables en lo que depende de cada quien los derechos de los demás y los demás a la vez deben tener buena fe y propiamente diligencia, logrando aplicar de alguna forma los derechos y deberes, es decir, buena fe en cuanto a que igualmente deben actuar con base en la intención de hacer aplicables los derechos y deberes por ende propios y de los demás y deben lograr aplicar de alguna manera los derechos a su cargo, los derechos y deberes a su cargo, según cómo procedan, sus derechos y deberes y por ende así se logra el caso válido. Entonces en eso consiste la lealtad que prevalece y previamente que el interés válido es la existencia del caso válido y la solidaridad en cuanto a que entre todos se logra la aplicación de los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien. Y aquí hay que dejar claro que no es que cada quien tenga unos derechos y deberes distintos, todos tienen los mismos derechos y deberes porque el derecho solo es uno y por ende los derechos y deberes solo son unos, que en última se trata de la libertad y el límite, pero los derechos y deberes aplican, proceden a la medida de cada persona según cómo vaya existiendo y propiamente exista, según cómo vaya existiendo y propiamente existe el caso. Por eso se trata de sus derechos y deberes, porque es la forma en la cual específicamente aplican frente a cada persona y, en definitiva, la eficacia jurídica, la forma de aplicar, de ejercer los derechos y deberes, depende y propiamente existe con base en la forma en la cual cada persona logre aplicarlos y así existe el caso válido y por ende la solidaridad consiste en lograr ello. Y por eso la diligencia en general consiste en aplicar los derechos y deberes y un ingrediente, una parte de la diligencia es la buena fe, pero no basta con ello porque se debe lograr de alguna manera aplicar los derechos y deberes, realizar esa intención en la práctica, en los hechos, materializar ello, lograrlo, lograr aplicar los derechos y deberes. Por ende, que exista la aplicación de los derechos y deberes propios y de los demás a la medida de cada quien. Y en eso consiste la responsabilidad jurídica, en que cada quien asuma lo que le corresponda. A nivel preventivo, logrando el caso válido y por ende la IA mercantil válida, porque es el caso en el cual por ende, siempre existe la aplicación de los derechos y deberes. Y a nivel correctivo, si el caso se maneja válidamente, es decir, el caso que existe con base en la existencia de un conflicto por un presunto incumplimiento del derecho frente a un caso anterior vinculado de alguna forma con IA mercantil, si en ese caso correctivo existe validez jurídica, si se maneja válidamente, si cada persona existente en relación con el caso tanto las partes del conflicto como cualquier tercero que exista para manejar el conflicto, por ende válidamente, cualquier tercero por ende válido que exista para manejar por ende válidamente el conflicto, actúan todas las personas existentes en el caso válidamente, el caso
es válido y por ende se logra resolver el conflicto porque se aclara lo justo, si ha existido diligencia o culpa y se aclara cómo se debe asumir lo que se aclare. Es decir, si existe inocencia, pues que no es responsable la persona y que se ha juzgado injustamente y por ende se asume lo que se deba asumir según el caso y cuando existe culpa, la persona culpable asume ello. A la medida como exista específicamente la culpa, la medida de la culpa, por ende específica, que haya existido en un caso anterior en relación con la vía mercantil. Esa es la forma de la justicia a nivel correctivo, de la justicia por ende válida a nivel correctivo, porque es la forma en la cual lo sucedido en relación con el conflicto se ajusta a la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con ello, y por ende se asume lo que se aclare como lo justo, y por ende se realiza la justicia, existe justicia, se logra la justicia, esa es la forma de la existencia de la justicia, la forma de la justicia a nivel correctivo, pero como nos damos cuenta propiamente la justicia existe por ende a nivel pleno, es en lo preventivo en relación con el cumplimiento por ende integral, por ende permanente del derecho, es decir, la aplicación por ende integral, por ende suficiente, por ende oportuna, plena, total, de los derechos y deberes en cada momento y el todo del caso, vinculado con IA mercantil, y ahí siempre existe la aplicación de los derechos y deberes, incluso cuando existan conflictos, porque nada es perfecto, no somos perfectos, pero si actuamos diligentemente, si cada persona y propiamente cada ser humano existente en el caso actúa diligentemente, los conflictos se manejan válidamente y se resuelven porque se reconoce si existe culpa por parte del culpable, se reconoce ello y se asume la consecuencia de ello, es decir, de lo justo, es decir, de la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen en relación con ello y se superan los conflictos, ¿cierto? O cuando no existe culpa, se aclara que no existe culpa y continúa el caso, es decir, se maneja viablemente, se viabiliza en todo momento el caso y por ende siempre va existiendo con armonía jurídica, se va logrando que siempre existe el caso coincidiendo con el deber ser jurídico, que siempre exista, que vaya existiendo y siempre exista, por ende, con armonía jurídica, se lo va armonizando jurídicamente siempre y por ende es un caso con armonía jurídica, que siempre es armónico jurídicamente y por ende, esa es la justicia como tal, ese es el deber ser jurídico, por ende, pleno, como tal, total, pleno, eficaz, efectivo, porque siempre se aplican los derechos y deberes, siempre existe el cumplimiento del derecho, existe el cumplimiento del derecho, por ende, plenamente. Entonces, es determinante que los equipos de abogados tengan capacidad como profesionales del derecho en el manejo de cualquier asunto jurídico, preventivo, correctivo vinculado con IA, incluidos los casos vinculados con terceras empresas relacionadas con la IA mercantil, por ende de otra empresa y propiamente a cargo de otra empresa. Y por eso entonces, frente a la distribución, hay que aclarar qué forma jurídica de distribución existe y cómo aplican los derechos y deberes frente a ello, a la medida específica, por ende, del caso. Y en cuanto al consumo, igual, si existe una empresa como consumidora o como no consumidor y cómo se maneja ello. Y en general, frente a cualquier interacción que exista, es decir, frente a cualquier caso vinculado con cualquier interacción que exista, a nivel preventivo o correctivo, frente a un producto de IA mercantil, comercial. Por ejemplo, cuando existe un control por parte de una autoridad de un sector público o privado a nivel nacional, extranjero o internacional, debe existir debido proceso frente a ello, es decir, la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada persona en relación con cada proceso y por ende sus respectivos procedimientos de control por parte de una persona que válidamente puede ejercerlo a nivel de los sectores público y privado frente a un producto de IA mercantil. Y por eso se trata de conocer los fundamentos del derecho y de aplicarlos, porque es la única forma en la cual se aclara esto, se aclara cómo aplican los derechos y deberes y por ende, si se atiende a ellos, se maneja el caso justamente, válidamente, a nivel preventivo correctivo. Y por ende, los equipos de abogados, cuando conocen ellos, saben cómo cumplir con cada una de las normas, a la medida de cada caso, según cómo procedan las normas, se deban cumplir, según cómo cada una de las normas y el todo de la norma se deba cumplir, según cómo cada una de las normas se deban cumplir a la medida del caso. Y por ende, aumentan su capacidad jurídica y su rendimiento en el manejo de casos jurídicos, es decir, en el logro de soluciones jurídicas a nivel preventivo correctivo en lo relacionado con la IA mercantil. Y por eso hay que tener en cuenta en general cómo aplican los derechos y deberes frente a la empresa mercantil, es decir, frente al fenómeno mercantil, frente a lo mercantil, comercial. Es decir, qué es lo procedente e improcedente, lo diligente y lo culpable jurídicamente frente a lo mercantil, frente a lo comercial en general. Y por eso hay que saber qué formas de empresa hay, porque una empresa es una actividad económica organizada, entonces no toda empresa es mercantil, pues existen empresas no mercantiles. Por ejemplo, las organizaciones del sector público que no tengan naturaleza jurídica mercantil son empresas porque son una actividad organizada cuando existen diligentemente, pero no son mercantiles. Una fundación, por ende sin ánimo de lucro, es una empresa cuando existe válidamente, ¿cierto?
Un organismo internacional no mercantil igualmente. Entonces, hay varias formas de empresa, pero se trata es de la empresa mercantil. Entonces, ¿cómo existe la empresa mercantil jurídicamente y qué clases de empresa mercantil existen? Porque hay empresas mercantil de diversas maneras, principalmente. La empresa mercantil a cargo de un comerciante, ¿cierto? Por otro lado, la empresa mercantil como sociedad, es decir, como persona jurídica, como ente jurídico, como persona moral, como organización distinta a sus miembros, ¿cierto? Lograda precisamente por la sociedad entre comerciantes, ¿cierto? O entre comerciantes y otras empresas, o solo entre empresas, todo depende del caso. Lo determinante es que se crea una tercera persona, que es la organización, distinta a sus miembros, y por eso aquí hay que saber incluso cómo se maneja el levantamiento del velo corporativo, esa ficción jurídica, cómo se levanta para que exista responsabilidad directa por parte de sus miembros a la medida de cada miembro. Por ende, también hay que tener en cuenta cómo existen los diferentes perfiles jurídicos, las formas jurídicas, la naturaleza jurídica de cada miembro, por ejemplo, de cómo existen y por ende cómo deben aplicar los derechos y deberes, es decir, de cómo responden por ejemplo, los inversionistas, los administradores de la empresa, los trabajadores de planta, etcétera, ¿cierto? Y a la vez, frente a la inteligencia artificial mercantil comercial, y a la vez, la tercera forma de empresa es la asociación, que existe por un vínculo entre dos o más comerciantes o entre comerciantes y empresas o solo entre empresas, una asociación, ¿cierto? Una forma de articulación, de alianza, que no siempre se genera, no siempre implica, no siempre significa propiamente que se cree una tercera persona. Todo depende de la forma en la cual exista la asociación, ¿cierto? Por eso es que en algunos casos la personería jurídica y propiamente la forma de ejercer los derechos y deberes en relación con la asociación depende de cada uno de sus miembros directamente y en otros casos la persona como tal existe, se crea una tercera persona y esa es la que es titular de los derechos y deberes y depende de sus miembros que exista diligentemente o culpablemente, por supuesto, porque ya ha quedado claro que son los seres humanos quienes desarrollan, quienes desempeñan, quienes deben gestionar, quienes manejan, quienes logran la forma, quienes forman la empresa, la forma de la existencia de la empresa. Entonces hay que tener en cuenta la claridad jurídica y por ende tener una capacidad como equipo de abogados profesional en la abogacía en relación en general con lo mercantil y específicamente a su vez hay que tener capacidad jurídica, por ende mercantil, frente a las particularidades jurídicas, la naturaleza jurídica de la IA mercantil, de cada producto de cada IA mercantil, a la medida de la forma, la condición, la naturaleza jurídica de cada caso jurídico preventivo o correctivo vinculada con este. Como se dan cuenta, hay todo un universo jurídico frente al tema, por eso es determinante de alta utilidad, de alta relevancia y de alto valor jurídico, en definitiva, el que estén entrenados como equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados, es decir, a nivel profesional, como profesionales del derecho, del conocimiento y aplicación de los derechos y deberes, como profesionales del ejercicio del derecho en relación con la IA mercantil. Y por ende es un tema de la mayor utilidad, pertinencia. Y por ende es necesario que estén entrenados en esto para que cuenten con la capacidad como equipo de trabajo y por ende para que cada miembro del equipo de trabajo cuente con la capacidad a la medida del perfil jurídico de cada miembro en general y a la medida de cada caso en relación con asuntos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil. Y por ende es algo de la diligencia del equipo de trabajo, es algo determinante para que el equipo de trabajo exista diligentemente. Y por ende esto no da espera, porque el equipo debe estar preparado cuando el equipo se desempeña en el campo mercantil para manejar asuntos vinculados con IA mercantil, debe estar preparado, debe anticiparse a ello para que cuando deba asumir un asunto vinculado con ello lo haga, porque la IA mercantil está cada vez más presente. Y como se dan cuenta, hay todas unas variables, hay un conjunto de variables, hay todo un universo vinculado con este fenómeno y solo se puede manejar si esto se atiende, se maneja de una manera profesional, jurídica. Y por eso los fundamentos del derecho no consisten en aclarar o en comunicar o en repetir las bases del derecho con las que ya cuenta el equipo, sino en aumentar su capacidad jurídica y por ende en precisar la forma de los derechos y deberes y por ende en aclarar las características de los derechos y deberes, las partes y el todo de los derechos y deberes
para que se conozca cómo existe la libertad y el límite, y por ende lo diligente y lo culpable. Porque no basta con saber que existe la libertad y que se conozcan unas de sus características, se debe es conocer en qué consiste, cómo es la forma, qué es la forma, cuál es la forma de la libertad y por ende de su límite, ¿cierto? Y por eso esto es algo universal, aplicable en cualquier contexto, en cualquier lugar y por ende que permite que el equipo de trabajo pueda manejar cualquier clase de asunto, por ende en cualquier contexto vinculado con IA mercantil, comercial. Y por eso es algo de alta relevancia, aumenta el nivel de entendimiento jurídico del equipo de abogados y por ende su capacidad para detectar y solucionar los problemas jurídicos de los casos de IA mercantil relacionados con la IA mercantil propiamente. Entonces es algo que les brinda alto valor jurídico, al ser algo de alto nivel jurídico, y que se presenta de una manera organizada, detallada, simple, aplicable, contundente, incontrovertible, porque al ser lo justo, lo aplicado, con base en la forma de los derechos y deberes, lo ajustado a los derechos y deberes, es lo válido, ¿cierto? Y a la vez por eso es que el equipo de abogados es capaz de detectar cuando existe lo inválido y de controlarlo y por ende ejercer las acciones que debe ejercer para que a nivel de la autorregulación entre las partes se resuelvan los conflictos cuando existen o para que cuando no es posible ello e incluso se desconoce una responsabilidad jurídica, se haga justicia en lo que dependa del alcance de la abogacía según el caso, de la abogacía del equipo de abogados vinculado con IA según el caso, lograr el ejercicio de acciones para que exista justicia a nivel correctivo, ¿cierto? Es decir, para que dentro del alcance que tenga el respectivo equipo de abogados en el caso, se ejerzan las acciones internamente en el caso o creando nuevos casos para lograr justicia a nivel correctivo y que se aclare si ha existido culpa o no. Es decir, si la presunción de inocencia se sustenta y existe es inocencia en un comportamiento vinculado con IA mercantil, con una IA mercantil, o si ha existido culpa y según existe inocencia o culpa, se asuma ello y se logre lo justo y por ende se proteja a la empresa mercantil que sea víctima de una culpa o se defienda válidamente a una empresa mercantil vinculada injustamente por una culpa o se defienda a una empresa mercantil que sea culpable para que asuma su culpa y no otra forma de culpa, no algo distinto a lo que sea lo justo, ¿cierto? Entonces, de diversas maneras, el equipo de abogado debe ser capaz de manejar casos jurídicos vinculados con IA mercantil y por ende debe estar entrenado y por ende se debe anticipar a ello, porque la IA mercantil está cada vez más presente, lo reitero. ¿Cierto? Y por eso, para entender el alcance de fenómenos tales como la gestión del riesgo frente a la IA mercantil, el tratamiento válido de datos personales y no personales, el manejo de la privacidad y de lo público, de la transparencia y de la publicidad en general en relación con la IA mercantil, etcétera, debe existir conocimiento jurídico avanzado y propiamente el conocimiento jurídico que requiere el equipo para actuar, por ende, como un profesional del derecho, como profesionales del derecho, en cuanto a sus miembros, para que el equipo sea una forma de profesionalismo jurídico en el manejo, por ende profesional, de casos vinculados con IA mercantil comercial, específicamente la IA de naturaleza mercantil comercial. Y por eso reitero que en general deben tener un conocimiento y una capacidad en general sólida frente al fenómeno jurídico de lo mercantil y en específico, en concreto, frente a la IA mercantil. Solo de esa manera pueden conocer la naturaleza jurídica, es decir, el deber ser jurídico de cada caso y por ende de sus partes y su todo, y en lo que dependa del equipo, lograr que el caso se maneje válidamente si a nivel preventivo se aplica lo aclarado, el conocimiento obtenido por el equipo de abogados o si a nivel correctivo se asume lo que sea justo, es decir, se aclara lo que es justo y se asume lo que sea justo. Y reitero, como el equipo de trabajo de abogados, como el equipo de abogados, según el caso, tiene que lograr justicia, debe lograr validez jurídica, en los casos correctivos debe controlar cualquier decisión y en general actuación inválida hasta que se logre lo válido. Y a nivel preventivo, debe hacer que el conocimiento logrado por éste se comunique y por ende se comprenda válidamente y se aplique, ¿cierto? Y a la vez, si en un caso existen varios equipos de abogados, entre todos debe darse una colaboración, una armonización, si todos existen como equipos válidos, si se trata de equipos diligentes.
es decir, basados en la aplicación de los derechos y deberes. Y cuando existe un equipo inválido, pues se debe controlar precisamente ello. Cuando existe una culpa, se debe aplicar lo procedente, lo pertinente y así se logra justicia en ese sentido. Entonces, esto no da espera y a la vez, reitero, no significa que entonces los abogados solo deben tener clientes que sean creadores de IA, sino que se trata de cualquier caso vinculado de alguna manera con IA mercantil. Y a la vez, incluso cuando el equipo de trabajo, para que esto quede claro, es el equipo de una organización de un sector público o privado controlador de algo en relación con la IA mercantil, para que pueda ejercer el control válido, debe conocer esto, debe estar entrenado en esto. Y a la vez, obviamente, en cuanto a la creación de la IA, también existen terceras personas. Cuando la creación de la IA no sea directamente por la empresa, que posteriormente es la titular del dominio en lo que pueda tener el dominio, por ende pleno en relación con ello, sino que pueden darse, es decir, ya que pueden darse participaciones de otras personas, por ejemplo, proveedores o aliados frente a algunas de las partes o una de las partes de la forma de la existencia, es decir, de la creación de la IA mercantil. O incluso se puede delegar por parte de una empresa, la empresa puede delegar la realización, la creación propiamente, la producción, el desarrollo y propiamente la producción de su vía mercantil, todo depende del caso. Entonces aquí hay otros casos que se pueden dar en la creación. Y por ende el universo jurídico es hasta tanto se presenten casos vinculados con vía mercantil, es decir, el alcance de ellos según la forma en la cual vayan existiendo casos jurídicos vinculados con vía mercantil, es decir, es un universo dinámico, es una forma y propiamente un fenómeno jurídico, un campo de acción jurídico dinámico, en constante evolución y propiamente ilimitado según la capacidad humana exista en cada caso jurídico vinculado con IA, es decir, según la forma en la cual exista cada caso vinculado con IA mercantil. Pero si se tienen los fundamentos jurídicos, es decir, si se tiene clara la forma, los derechos y deberes y por ende, si se tiene la capacidad de aplicar los fundamentos del derecho, es decir, los derechos y deberes, se puede manejar válidamente cualquier caso y propiamente se aclara el deber ser jurídico del caso, cómo debe existir el caso válidamente, es decir, cuál es el manejo que se le debe dar al caso para que sea válido. Y si se logra aplicar ello, si se aplica ese conocimiento, esa claridad, el caso es válido porque coincide con el deber ser jurídico a nivel preventivo o correctivo. Y por eso es algo de alta relevancia, de alto valor para el equipo de abogados y por ende aumentan su perfil, su valor, su relevancia como equipo de abogados. Y por ende, de una forma cada vez más simple, van detectando y solucionando los problemas jurídicos de los casos a su cargo relacionados con IA mercantil. Entre más se vayan perfeccionando, entre más se perfeccionen con la práctica, una vez han aprendido a nivel profesional, con alto nivel, alto valor jurídico, los fundamentos del derecho. Y por eso nuestro entrenamiento, como punto final, tiene dos partes. Una parte teórica basada en una explicación profesional para el equipo de abogados de los fundamentos jurídicos avanzados de lo mercantil frente a la inteligencia artificial. Y a la vez, en una segunda parte, se cuenta con un simulacro jurídico avanzado guiado por el entrenador que es senior, donde los equipos de abogados, el respectivo equipo de abogados y por ende sus miembros, retroalimentan y propiamente perfeccionan lo aprendido para aumentar el nivel de aprendizaje y por ende su capacidad práctica, su capacidad de aplicación de los derechos y deberes. Y entre más aplican ello, en los distintos casos que desde ese momento, que a partir de ello tengan a su cargo, de manera cada vez más sabia, simple, diligente, efectiva, contundente, eficaz, resuelven los casos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil a su cargo. Entonces es algo del mayor nivel de importancia y espero que sea de su interés. Los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento y aquí es importante indicar que a la vez contamos con un curso mundial para equipos de abogados, para 20 equipos de abogados y cada equipo de abogados puede incluir a los miembros que tenga el equipo, no existe un límite frente a los miembros y de esa forma también pueden conocer, entrenarse de manera detallada, organizada, clara, contundente, efectiva en el tema, porque el curso igualmente cuenta con una parte teórica y otra práctica,
Y a la vez contamos con un webinar intensivo donde en una jornada de 3 horas y media se presentan los puntos jurídicos determinantes para el manejo válido de los asuntos jurídicos preventivos o correctivos relacionados con IA mercantil. Este webinar intensivo también se ofrece exclusivamente para equipos de abogados y por ende cada equipo puede incluir a los miembros que deseen. Los miembros del equipo pueden acceder al webinar y se trata de que todos los miembros de cada equipo acudan, accedan al webinar, participen en el webinar, accedan al webinar o la mayoría de estos según sus agendas, pero si de manera anticipada se inscriben y coordinan todo, podrán acudir porque armonizarán su agenda. Y finalmente los invito al sitio web para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos aumenten su profesionalismo jurídico frente a los derechos y deberes en el manejo de la IA mercantil. Y reitero, esto es un tema no solo para aumentar la exclusividad del equipo de abogados porque tendrán un conocimiento que no es común frente al sector de la abogacía, sino que es necesario para poder manejar los casos, para tener la capacidad, es decir, para poder ser diligentes frente a los casos a su cargo vinculados preventivo correctivamente con IA mercantil, ¿cierto? Incluso para saber cuándo existe un control ex ante preventivo previo válido o antijurídico para la existencia de una IA, ¿cierto? O cuando existe una arbitrariedad, como he indicado previamente, en el manejo de un caso jurídico correctivo y la decisión de la autoridad que sea competente no sea válida y se tengan precisamente elementos de juicio, el sustento jurídico por ende válido, suficiente, capaz, robusto, contundente para controlar ello y lograr justicia, ¿cierto? Entonces es algo determinante para el equipo de abogados. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.